Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. El 24 de septiembre de 1950, el periodista estadounidense Edward Hunter publicaba en el Miami News un artículo en el que utilizaba el término lavado de cerebro como explicación de que algunos prisioneros estadounidenses de la Guerra de Corea cooperaran con sus captores chinos. El lavado de cerebro o brainwashing constaba de una serie de misteriosas técnicas psicológicas que reducían la capacidad intelectual de las víctimas de modo que se abrieran a la introducción de nuevas ideas en su mente, cambiando sus actitudes, valores y creencias. La idea de este procedimiento de control del pensamiento ajeno sirvió también al ejército estadounidense para quitar credibilidad a las confesiones de prisioneros de guerra, especialmente sobre el uso de armas biológicas por parte de Estados Unidos, uso que, siendo posible, nunca se ha demostrado. Los presos hablaban con tanta convicción, sonaban tan sinceramente convencidos de la maldad de su propio país y de la bondad de China y el comunismo, que tenían que haber sido objeto de un extraordinario sistema de dominio sobre su mente, un sistema que distintos estados nacionales a lo largo de la historia han buscado para mantener bajo su voluntad a sus enemigos e incluso a sus propios ciudadanos. Sin embargo, después de que la Guerra de Corea terminó y se investigaron los casos de lavado de cerebro, se determinó con razonable certeza que ningún prisionero de guerra había sido sometido a tal procedimiento maquiavélico. Simplemente decían lo que se les ordenaba por miedo a la muerte o a sufrir terribles torturas. Por supuesto y por desgracia, controlar el comportamiento humano es tan sencillo y tan desagradable como usar la violencia, el dolor y el miedo. La gran mayoría de los seres humanos no somos héroes que enfrentemos el dolor con estoicismo y espíritu de sacrificio, sino personas que valoran su supervivencia y la evasión del sufrimiento por encima de todo. Los esclavos siguen siendo esclavos no porque se les haya convencido de las bondades de la terrible institución, sino por miedo a ser torturados, mutilados o asesinados, generalmente mediante procedimientos horriblemente humillantes y dolorosos. En los campos de exterminio nazis, grupos de judíos aceptaban el puesto de Sonderkommandos o unidades especiales para sacar a las víctimas de las cámaras de gas, llevarlas a los hornos crematorios y quemar sus restos. Hacían esto con miles de sus congéneres todos los días, a veces con sus propios familiares, para salvar sus propias vidas o al menos para prolongarlas durante 3 meses, ciclo al cabo del cual eran eliminados y sustituidos por otros prisioneros recién llegados. Los tratantes de personas usan el miedo y la violencia como sus principales armas y pueden obtener una aquiescencia absoluta, una obediencia sin fisura, como en el caso de las mujeres subsaharianas llevadas a Europa a trabajar como esclavas sexuales de bajo costo, a quienes se mantiene controladas mediante el temor de que ella o sus familias sean objeto de violencia o incluso de una mera supuesta brujería. El sometimiento por medio del sufrimiento fue llevado a la literatura de modo enormemente sangriento y escalofriante por George R.R. Martin en su saga Juego de Tronos, donde Theon Greyjoy es reducido a un babeante siervo fiel por la brutalidad sin límites de Ramsay Snow. Como en la vida real, sin embargo, y pese a sus mutilaciones y memorias escalofriantes, su lealtad dura lo que dura su miedo, y al verse liberado, abandona su servilismo. A nivel de sociedades enteras, las grandes tiranías funcionan sobre los mismos principios, nada más. Enormes máquinas de represión, vigilancia de los ciudadanos para mantenerlos atemorizados, castigos brutales, desconfianza, inseguridad. Nada de eso es nuevo, por supuesto. Otra forma de control real es la de la persuasión, utilizando los deseos y necesidades de las personas para ofrecer satisfacerlos dentro de un paquete que contiene nuevas ideas y posturas distintas a las que solía tener. Es lo que se conoce como el control de la narrativa o la limitación de la información a la que tienen acceso los adeptos o que están dispuestos a aceptar mientras se desalienta el cuestionamiento de las afirmaciones del grupo o secta. Las religiones indoctrinan precisamente para persuadir y por ello se interesan en los más jóvenes, los niños. Las ideologías políticas buscan el convencimiento por medio de su propaganda, a veces invocando la razón y otras veces las emociones. Las sectas manipulan deseos y necesidades de modo eficaz para la captación de adeptos utilizando bien conocidas prácticas coercitivas,
pero cuyos sistemas no suelen ser tan eficaces para mantener la lealtad de los seguidores a largo plazo. Salvo las excepciones que conforman el núcleo duro de creyentes o líderes de cualquier organización sectaria, la privación del sueño, las tareas repetitivas, la limitación de comida, el control de la sexualidad, los mensajes machacones y el aislamiento de un mundo exterior amenazante y al que se ve como enemigo han sido prácticas eficaces a corto plazo y comunes en sectas destructivas como Aum Shinrikyo, los Sannyasin de Osho, el Templo del Pueblo de Jim Jones, los Hare Krishnas, la Cienciología y otros muchos. Pese a ello, con frecuencia acaban viéndose obligados a echar mano de guardias armados, espionaje sobre los adeptos y amenazas, como en la secta de Osho y la de Jim Jones, de quienes ya hemos hablado ampliamente. Incluso, por cierto, adeptos de distintas sectas como la familia de Charles Manson o el delirante grupo político estadounidense Ejército Simbionés de Liberación se han declarado víctimas de lavado cerebral para convencer a jueces y jurados de que su responsabilidad sobre sus actos delictivos estaba disminuida por los procedimientos de la secta. Hay que decir, sin embargo, que esa defensa ha tenido poco o ningún éxito, porque jueces y jurados consideran que ningún sistema de adoctrinamiento anula la responsabilidad individual. Cuando se trata de control mental, sobre todo en los terrenos de la conspiranoia, se habla, sin embargo, de otra cosa, no de una imposición brutal que doblegue la voluntad de una o más personas que en su fuero interno siguen teniendo sus propias convicciones e ideas y actúan obligados, sino se habla más bien de un sistema misterioso, clandestino, enormemente eficaz, casi perfecto, que sustituye o suplanta esa voluntad. No obliga a hacer algo que no se desea, sino que consigue que se desee hacerlo, y se consigue generalmente de modo imperceptible, invadiendo silenciosamente la personalidad de la víctima, sea mediante la hipnosis, el condicionamiento, la manipulación química o en una versión más postepidémica, la implantación de microchips en las víctimas mediante una vacuna contra la COVID-19, mismos microchips que serían capaces de controlar los cerebros de sus víctimas siguiendo instrucciones que se les envían mediante la telefonía inalámbrica de quinta generación o 5G. Aquí habría que decir que es de dudarse que a alguien le interese controlar a personas capaces de creer esto sin ninguna prueba, sin ningún cuestionamiento y sin ninguna duda, por lo que los conspiranoicos estarían razonablemente a salvo de estos sistemas de manipulación. El pionero de la publicidad John Wanamaker dijo una vez: la mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia, el problema es que no sé cuál mitad. Por supuesto, esto no es cierto. El desperdicio es muchísimo mayor. De hecho, la utilidad de la publicidad es asunto de debate en el mundo de la industria, de la mercadotecnia o marketing y sobre todo en el propio mundillo de la publicidad, donde hay siempre una cierta sensación de que están embaucando un poco o un mucho en ciertos casos a sus propios clientes. ¿La publicidad aumenta las ventas? Pues no es claro. Salvo porque da a conocer el producto o la marca al cliente, el beneficio no es directo, más publicidad, más ventas. A todos nos ha pasado, y esta es una historia basada en hechos reales, que me pasaron a mí hace 3 días, que vemos un anuncio, digamos, de un restaurante de sushi y decidimos que queremos comer sushi ese día porque es un tipo de comida al que somos aficionados y entonces acudimos al restaurante de sushi al que solemos ir, donde ya nos conocen y cuya carta ya nos satisface. Allí, como buen ejemplo, la publicidad de un restaurante impulsó una venta en otro restaurante, simplemente al recordarnos la existencia de cierto producto, mercancía o tipo de comida. O piense usted en los lujosísimos anuncios de ciertas marcas como la de los relojes Patek Philippe, cuyos modelos más baratos andan por los 15.000 euros cada uno, no la producción completa, y cuyo producto más caro, el Grand Complications Sky Moon, tiene una aturrullante etiqueta de precios de 2.450.000 euros, aunque hay una tienda que ofrece este Sky Moon turbillón por un precio que frisa los 8 millones de euros. Usted, yo o la mayoría de los 8.000 millones de hijos de vecino que vemos la publicidad de Patek Philippe en este mundo, no estamos cerca de comprarnos un día uno de sus productos, ni la correa. Y quienes son sus clientes saben perfectamente qué es la marca, qué prestigio tiene y qué prestigio concede a quienes se enrollan uno de sus relojes en la muñeca. Y saben en cuánto les puede salir el capricho, así que la marca no necesita publicidad como esta, que simplemente nos recuerda que nosotros nunca fuimos a velear con un papá que portara uno de estos armatostes en la muñeca.
Recordación de marca, conversión, que es pasar de una marca competidora a la de uno, información de nuestra existencia, como cuando la chica que lava perros y abrió un local en mi barrio estuvo repartiendo volantes sobre la apertura de su negocio y lo amable que es ella con los perritos, o de nuestras ofertas, invitación a la compra. La publicidad ayuda más o menos a todo esto y puede incluso ser bastante manipuladora o intentar serlo. Por ejemplo, el viejo adagio de que el sexo vende y por tanto es buena estrategia usar a modelos sexualmente provocativos, tanto hombres como mujeres, ha sido desafiado por estudios como este de 2022 que comparó dos anuncios en Facebook con o sin contenido sexual y descubrió que la gente interactuaba más y veía más el anuncio con implicaciones sexuales, pero esto no se traducía en más ventas. Sin embargo, durante décadas, los conspiranoicos del control de nuestra mente le atribuyen a la publicidad y a muchísimas otras cosas la capacidad de manipularnos con una efectividad aterradora, casi total, aunque esto sea un embuste. El caso clásico es el de la publicidad subliminal, tan aterradora que hay legislación prohibiéndola en muchos países, aunque en realidad no exista. La historia es la siguiente. Se supone que una vez alguien hizo un experimento mostrando una imagen que los espectadores no alcanzaban a percibir conscientemente, diciéndoles que tomaran refrescos y comieran palomitas. Y los asistentes al cine salieron en el intermedio como una estampida de búfalos de agua, enloquecidos para beber como camellos y comer como náufragos. A esto se le llamó mensaje subliminal porque el mensaje estaba por debajo del umbral de percepción consciente de la gente. Es decir, los espectadores no lo percibían conscientemente, pero entonces tenía efectos porque entraba en un cerebro fantasma que se supone que tenemos, el subconsciente, mangoneándolo a placer sin que tuviéramos nada que hacer para evitarlo. El único problema es que esto es un cuento. Fue James Vicary, un asesor publicitario cuyo negocio andaba haciendo aguas, quien afirmó a la prensa que en el verano de 1957, en un cine de Fort Lee, Nueva Jersey, puso una máquina para disparar cada 5 segundos. Durante la película Picnic, 2 mensajes que solo estaban en pantalla un 3/1000 de segundo. Las 2 frases eran: tome Coca-Cola y tiene hambre, coma palomitas de maíz. Según Vicary, el resultado en 6 semanas de experimento fue un aumento del 18,1% en las ventas de Coca-Cola y de un asombroso y goloso 57,8% en las de palomitas de maíz. Estos resultados hicieron que publicistas y psicólogos levantaran la ceja y fueran a ver qué había allí. James Vicary inventó la frase publicidad subliminal y se puso a ganar dinero como investigador del asunto y asesorando a sus clientes en cómo hacer esto para vender más. La publicidad subliminal causó un profundo miedo en los Estados Unidos. Algunas publicistas la usaron por si pegaba y pegara o no, fue considerada inadecuada y prohibida por el gobierno. Por entonces, Vance Packard había publicado el libro The Hidden Persuaders, Los Persuasores Ocultos, tuvo otra traducción en español, en el que advertía de los peligros de la publicidad y el cual la prensa relacionó de inmediato con la historia de Vicary. El libro de Packard tenía su miga y fue estudiado en numerosas universidades sin cuestionarlo. La leyenda despegó. Al paso de los años, sin embargo, un investigador de verdad de esos que vienen a echarlo todo a perder, el Dr. Henry Link, retó a Vicary a replicar el experimento. Los experimentos científicos tienen esa característica. Si no se pueden repetir, no sirven. Vicary se vio más bien obligado a repetir el experimento. A regañadientes lo repitió bajo controles y resultó, ¡oh sorpresa!, que no había ningún cambio en las ventas de refrescos ni de palomitas de maíz en el cine. Vicary finalmente confesó que en realidad se había inventado los resultados porque sonaban interesantes. Mientras que la gente más inteligente cree que Vicary ni siquiera hizo el experimento original, simplemente se lo inventó todo. Otros varios experimentos sobre el tema, conducidos por ejemplo por la televisión canadiense, demostraron lo mismo. La afirmación de Vicary era un cuento, un bulo, un invent, una patraña. Pero los medios de comunicación no le han dado importancia a estas demostraciones ni a la confesión de Vicary, o ni siquiera se han enterado o querido enterar de ellas, y siguen hablando hoy, bien entrado el siglo XXI, de publicidad subliminal y promoviendo el miedo a otro espantajo imaginario.
Por supuesto, no pocos ejércitos han intentado desentrañar los mecanismos del control mental. Y antes de que pensemos que esto es aterrador, hay que tener en cuenta que sería mucho menos cruenta una batalla en la cual se convenciera al enemigo de lo inútil de su lucha y se consiguiera que se rindiera sin demasiadas explosiones, que empujarlo a la rendición por la vía de masacrar a su población, destruir sus ciudades y reventar su infraestructura. El caso más conocido es un proyecto del ejército estadounidense con el rimbombante y ciencia ficcionesco nombre de MKUltra, que comenzó el mismo año en que se inauguró la creencia en el lavado cerebral, 1950. Las agencias de inteligencia de los Estados Unidos temían que los países comunistas estuvieran usando técnicas de control mental y querían estudiarlas para contrarrestarlas y para practicarlas, por supuesto. Hay que decir que sabemos de este delirante proyecto gracias a las leyes de libertad de información de una democracia y a la prensa libre. Dos cosas que no existen en otros países donde muy probablemente, con casi total seguridad, se llevaron a cabo programas similares. En palabras de este documento de la propia CIA, publicado en 2018, y no porque la CIA quisiera, sino porque se vio obligada, el proyecto MKUltra fue el nombre en clave de un programa encubierto de investigación de interrogatorios químicos y control mental de la CIA dirigido por la Oficina de Inteligencia Científica. Este programa oficial del gobierno de Estados Unidos comenzó a principios de la década de 1950 y continuó al menos hasta finales de la década de 1960 y supuestamente utilizó a ciudadanos estadounidenses como sujetos de prueba involuntarios. La evidencia publicada indica que el proyecto MKUltra implicó el uso subrepticio de muchos tipos de drogas, así como otros métodos para manipular estados mentales individuales y alterar la función cerebral. Un proyecto absolutamente aterrador que se llevó a cabo en una absoluta ilegalidad, realizando más de 150 experimentos en humanos con drogas psicodélicas, paralíticas y terapia de electroshock. A veces los sujetos sabían que estaban participando en un estudio, pero otras no tenían idea. Se llevaron a cabo pruebas en universidades, hospitales o prisiones de Estados Unidos y Canadá, la mayoría entre 1953 y 1964, pero no se sabe con cuántas personas, pues la mayoría de los documentos de MKUltra se destruyeron cuando el programa se detuvo oficialmente en 1973. Se habían financiado estudios sobre el LSD en varias universidades, pero se concluyó que era demasiado impredecible para su uso en contrainteligencia. También se experimentó con MDMA, el éxtasis, con mescalina, heroína, barbitúricos, metanfetamina y hongos psilocibes. En una operación de tantas, prostitutas empleadas por el gobierno llevaban a hombres a casas seguras de la CIA donde se hacían experimentos dándoles LSD subrepticiamente. Los resultados a veces fueron terribles. En 1953, por ejemplo, Frank Olson, científico que trabajaba para la CIA, murió cayendo por una ventana de un hotel de Nueva York después de haber bebido un cóctel con LSD subrepticio. Su familia recibió una compensación de $750,000. Otros sujetos experimentales, sin embargo, fueron voluntarios, entre ellos algunos conocidos, como Ken Kesey, autor de la novela de 1962 Alguien voló sobre el nido del cuco, Robert Hunter, letrista de Grateful Dead, y Ted Kaczynski, que sería conocido después como el Unabomber, un tremendo terrorista. Más allá de la ilegalidad, del terror que deben haber experimentado quienes de pronto se hallaban en un viaje de ácido lisérgico sin saberlo, de las posibles muertes y el engaño, una cosa quedó clara en el proyecto. Las sustancias químicas que alteran la conciencia no servían para controlar la mente de nadie. El tema del control mental es uno de los pilares, decíamos, de las teorías conspiranoicas, palabra que, por si usted no lo sabe, es una fusión de conspiración y paranoia. Un conspiranoico de pro verdaderamente comprometido con el tema tiene la asombrosa capacidad de creer al mismo tiempo no en una, sino en varias o incluso todas las teorías de la conspiración, aunque sean contradictorias entre sí, en particular las de control mental. Es debido a ello que la caricatura no tan delirante del conspiranoico presenta a una persona un tanto ajena a la realidad, dotada de un gorrito de papel aluminio. ¿Por qué un gorrito de papel aluminio? Precisamente porque quienes los usan, y sí hay quienes los usan, creen que con ellos pueden impedir que el gobierno les lea los pensamientos o peor aún, que el gobierno utilice armas psicotrónicas
para apoderarse de sus mentes y controlarlas. ¿Qué son las armas psicotrónicas? Rayos láser malévolos, microondas, ondas de frecuencia muy baja, sonidos, rayos de la muerte misteriosísimos, influjos de telépatas que trabajan para el gobierno, ondas electromagnéticas emitidas por la televisión por cable, antes era por radio o por la televisión normal, y desde satélites y otros elementos que de alguna forma se traducen en el control absoluto de las emociones, sensaciones, sentimientos e ideas de la gente. ¿Esto es posible? En realidad no. Afortunadamente, porque cuando el asunto se ha estudiado en serio, como en este experimento de 2005 del MIT, se vio que los gorritos de papel aluminio, más que rechazar las ondas de radio, las amplificaban. Pero las armas psicotrónicas son solo uno de los métodos de control mental a los que temen los chicos del ala conspiranoica del psiquiátrico. Están, por ejemplo, sustancias químicas como el aluminio, que, nos dicen, lanzan por trillones de toneladas miles y miles de aviones que nos fumigan para que las partículas de aluminio controlen nuestra mente de alguna manera que nadie sabe cuál es. Con estos rastros que sabemos que son simple y sencillamente vapor de agua. 20 gramos de aluminio, 20 gramos para controlar la población, 20 gramos de aluminio, 20 gramos, son increíblemente potentes, 20 gramos de aluminio. La publicidad, como ya hemos visto, la influencia de las películas, los programas de televisión, las redes sociales, como esta. Los periódicos, los teléfonos móviles, las computadoras, ordenadores o computadores, las vacunas, los videojuegos, los alimentos, la bebida, todos los contenidos de Internet, todo lo que usted pueda y quiera imaginar tiene la capacidad de ser representado por el colectivo conspi como un vehículo para controlarlo a usted. La ventaja que tienen estas creencias, visto desde el punto de vista de las teorías de la conspiración, es que se ajustan a todas las demás conspiraciones de gran formato, las que pretenden informarnos de cómo se controla todo el mundo. El control mental lo ejerce el Club Bilderberg, Soros, la Trilateral, Skull and Bones, el Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes creen en la posibilidad del control mental a distancia sin violencia jamás han ofrecido una sola prueba de que esto sea realidad. Y sin pruebas simplemente no se puede aceptar una idea tan enorme, una afirmación tan relevante que tendría un significado enormemente trascendente para la vida de todos los seres humanos. Seres humanos que, de existir este mágico procedimiento, ya estarían controlados. No harían siquiera preguntas molestas y menos aún se lanzarían a rebelarse contra el poder o a buscar cambios sociales, políticos y de toda índole. La curiosidad habría sido domesticada, la obediencia absoluta sería, por poner un ejemplo, norcoreana, salvo que sería por voluntad propia y no por miedo a los brutales castigos a los que son aficionados los miembros de la dinastía Kim. Pero ¿por qué es imposible que esto esté ocurriendo? Bueno, más allá del hecho evidente a nuestro alrededor de que no está ocurriendo, como en muchos otros casos quienes proponen la existencia de este control están muy lejos de asumir, comprender y aceptar la enorme complejidad del sistema neurológico humano. Tenemos un cerebro en el cual hay unas 85,000 millones de células no neuronales y 86,000 millones de neuronas que están disparando continuamente señales electroquímicas. Hasta este momento no tenemos más que una vaga idea de cómo esos disparos y circuitos de neuronas dan origen a ideas, sentimientos, sensaciones, convicciones, a toda nuestra vida interna. Sabemos, por ejemplo, que el miedo es una sensación que se produce cuando nuestra percepción activa una pequeña estructura en lo más profundo de nuestro cerebro llamada la amígdala, y que ésta a su vez dispara la liberación de hormonas del estrés, así como el sistema nervioso simpático, todo lo cual genera lo que percibimos como temor y la reacción de lucha o huida. Pero no sabemos exactamente cómo es que determinadas neuronas envían qué tipo de señales a la amígdala, de modo que ésta reaccione de esta manera, y menos aún tenemos la más remota idea de por qué esto provoca la sensación de temor o misterio cósmico, cómo hacemos para decidir si huimos o luchamos, y menos aún de qué forma huimos o luchamos una vez que tomamos la decisión. Porque mire, otros estímulos,
que recibe la amígdala son interpretados de otra forma totalmente distinta y hacen que esta minúscula estructura del tamaño de una almendra en lo más profundo de nuestro cerebro, almendra es lo que significa amígdala en griego, participe también en los mecanismos de la agresión, el aprendizaje mediante castigo, la memoria inconsciente, la comunicación social, las emociones de cuidado de los hijos, las emociones que relacionamos con las memorias y otros comportamientos de aprendizaje. Y todo esto lo hace con unos 24 millones de neuronas y no sabemos cómo. Ahora tratemos de imaginar el acertijo que nos plantean los otros 85.976 millones de neuronas que tenemos. Más aún, cuando se estimula eléctricamente la amígdala de modo directo, no se consigue que la persona experimente miedo. Ni siquiera es seguro que tenga reacciones emocionales, solo pasa en el 12% de los casos. Vamos, que nuestra ignorancia es cósmica. Así que no podemos aún decodificar cómo y cuáles impulsos nerviosos provocan qué reacciones, ideas y emociones, lo cual haría bastante difícil que codificáramos las armas psicotrónicas para simular esos impulsos nerviosos. Pero hay más. No se ha demostrado que las frecuencias electromagnéticas, como las de radio y microondas que utilizan los satélites y la telefonía móvil, tengan efecto alguno en el sistema nervioso. Algunas personas que afirman tener sensibilidad electromagnética muestran los vagos y generales síntomas de todas las afecciones psicológicas, como ya contamos en este video sobre afecciones falsas. Pero se ha demostrado que no hay relación entre las frecuencias electromagnéticas y sus incomodidades, que igual atribuyen a los chemtrails, a los productos de limpieza y al mal de ojo. Lo que deberíamos saber sobre el funcionamiento de nuestro cerebro y su relación con nuestras emociones, ideas y comportamientos para poder provocar en él las reacciones que deseamos, está muy lejos todavía. Si no sabemos esto, pero sí sabemos que las radiaciones electromagnéticas y la hipnosis y otros elementos no tienen efecto sobre nuestro sistema nervioso, toda la idea del control mental a distancia se derrumba. En la ficción es muy atractiva la idea de que una antenita de radio mande el mensaje «amarás a Pepe o a María» y tú los amas con plena convicción. Lo cual, si lo piensa uno bien, es demasiado parecido a esas pócimas mágicas de las brujas para enamorar a Pepe y a María, pócimas que tampoco existen. Vamos, que si no podemos controlar el comportamiento de una musaraña etrusca que tiene el cerebro más pequeño de todos los mamíferos, pensar en hacerlo con el sistema nervioso más complejo que conocemos resulta un pelín exagerado. Evidentemente, hay formas de la coacción que no implican violencia, pero que juegan con los sentimientos y las emociones humanas para cambiar las ideas y emociones de la gente usando estímulos positivos y negativos. Los procedimientos de captación de las sectas han estado bajo escrutinio durante décadas, porque es evidente que depredan las carencias emocionales de la gente para ofrecer un alivio que las más de las veces resulta falso, una pertenencia a una comunidad de iguales amorosos que acaba funcionando en favor del líder y su corte de elegidos, una satisfacción que se ofrece pero que nunca llega. La indoctrinación, la propaganda, especialmente cuando no hay una prensa libre para contrarrestarla, lleva a la gente a creer afirmaciones absolutamente falsas, como ocurre en los países más autoritarios. China, Rusia, Irán, Corea del Norte o Vietnam serían ejemplos de países donde la información contraria a la posición oficial solamente puede correr por canales clandestinos y tenerla y transmitirla ya implica un peligro. Cuando todos los esfuerzos educativos y de medios de un grupo en el poder se empeñan en un mismo objetivo, la gente cree voluntariamente, pero no por ser controlada mediante procedimientos fantásticos, sino porque se crea a su alrededor una burbuja desinformativa impermeable a hechos no autorizados. Esto no solo pasa en los países autoritarios o en los grupos sectarios, sino que curiosamente es un fenómeno habitual en los grupos conspiranoicos, que crean un mundo cerrado basado en la desconfianza sin límites a todo el mundo exterior y la aceptación ciega a lo que ofrecen las fuentes oficiales de la conspiración. QAnon, el marxismo cultural, el plan de dominio judío, la ideología de género, el Área 51, los chemtrails, los helicópteros negros, el nuevo orden mundial.
o los nuevos órdenes mundiales, distintos grupos señalan distintas cosas como nuevo orden mundial. La masonería, la influencia de George Soros, teorías racistas, los Illuminati, las operaciones de bandera falsa, casi todo lo que pasa lo acaban denominando como bandera falsa. El Estado profundo o los estados profundos, porque el que teme Trump y el que Pablo Iglesias cree que lo persiguen no son el mismo. El nazismo en Ucrania, la persecución de terapias alternativas o fuentes de energía gratuita o la verdad de tal o cual cosa, cualquiera que sea los daños de las vacunas, el terraplanismo y literalmente cientos de otras ideas conspiranoicas comparten los mecanismos de convencimiento y cerrazón a otras ideas que caracterizan a las sociedades autoritarias. Quienes denuncian el control mental realizado con sistemas imposibles o ineficientes utilizan y son víctimas del control de las ideas que sí se consigue con sistemas reales, efectivos y demostrables, aunque de éxito limitado. En vez de que los controle el malvado gobierno, las élites o los aliens reptilianos, los van controlando las ideas de un microuniverso basado en el miedo y la idea de que si aceptan sus premisas se vuelven superiores a nosotros, a la masa, a la borregada, el ganado que somos los demás, que nos dejamos, dicen ellos, manipular. ¿Y cuál es el antídoto para la manipulación real? ¿La que sí funciona? En primer lugar, el pensamiento crítico, el cuestionamiento serio y riguroso de las afirmaciones que se nos ofrecen, no el negacionismo a ciegas, sino la exigencia de pruebas al menos tan extraordinarias como extraordinarias son las afirmaciones que se pide que aceptemos. El negacionismo, por otro lado, es simple y sencillamente negar todo independientemente de las pruebas. Pero el pensamiento crítico es imposible sin información amplia, sólida, valorada también con un sano escepticismo, confirmada por diversas fuentes mediante estudios igualmente rigurosos y reproducibles. Estas herramientas, que se enuncian fácilmente pero que para aplicarse requieren de esfuerzo y tiempo, nos permiten ponernos en guardia y evitar aceptar afirmaciones que son emocionantes, que evocan nuestros miedos y animan nuestras esperanzas, que nos prometen hacer realidad cuanto deseamos y nos ofrecen ponernos por encima de los demás desafortunados de este mundo. El pensamiento crítico y la información abundante y bien valorada son finalmente la forma real en que seamos nosotros quienes controlemos nuestras ideas, pensamientos, convicciones y actitudes, y que también sepamos mejor cuándo podemos dar rienda suelta a nuestras emociones, que hay que hacerlo en muchas ocasiones, y cuándo hay que controlarlas para que no se conviertan en las armas de control de otros. ¿No cree usted?